Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera. La operadora me amaga del otro lado, pero aquí estamos y no estamos solamente el equipo de Capto en esta hora, sino que ya estamos en compañía de Franco Jauet, docente de análisis y crítica de medios en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, la casa de muchos de los que estamos acá en Radio Trinchera, y bajista de Hojas Secas también. Bienvenido al piso Radio Trinchera. Buenas tardes, noches y primero feliz día a ustedes. Gracias. Periodistas, trabajadoras y trabajadores de prensa. Me parece que es un día para celebrar, para recordar un montón de cosas del oficio del periodismo. Lamentablemente no tienen feriado, así que nunca. Es un feliz día sin feriado. Y nosotros acá elegimos trabajar bastante los feriados. Sí. Nadie nos obliga y aún así lo elegimos. Pero bueno, gracias por venir también, gracias por este Día del Periodista, que hoy hablábamos, bueno, un día particular, un año particular para el periodismo, por justamente lo que nos convoca desde el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Pero bueno, hoy venimos a tratar de hacer hacerle un poquito de justicia también a nuestra profesión, si se quiere. Sí. ¿Qué? No, nada. Me mira el abogado. Sí. El único no periodista de este piso. Justicia, justo dijiste, me miraste y yo como, sí. Sí, la justicia. No, porque al principio habíamos dicho que hacíamos periodismo cultural porque no habíamos llegado a ser artistas y bueno, es artista, señor. Y nos puedes hablar también un poco de todo. Docente y artista, podríamos decir. Por eso no me siento la palabra artista, por ahí más músico. ¿Por qué? No sé. Esa diferenciación. Tiene bastante carga la palabra artista, sí. Me parece. Pero bueno, estoy ahí. Como que no me dedico solamente a eso, no me ubico solo con esa palabra. No me presento nunca así como artista. Bueno. ¿Sentís que hay un paralelismo entre la expresión por ahí que haces arriba de un escenario con el bajo o incluso también cuando estás en la grabación de un disco con las aulas, con el hecho de esto de exteriorizar? No, como me es difícil cruzar las dos cosas a veces, porque mi acercamiento con la música es muy de otro orden que el de la clase que tiene, qué sé yo, más el lugar de la improvisación y de ese vivo que uno va con obviamente temas preparados y estudio, pero para mí la música a lo mejor pasa mucho más por la composición a veces, que es mi aporte por ahí más a la banda. Claro. Que en el hecho de estar tocando en vivo. Que la improvisación. Claro, que la improvisación. Y por ahí en la clase o la docencia tiene otras herramientas que me parecen que están más difíciles. Y si bien uno tiene herramientas creativas a veces para preparar algún tema, para dar algún tema o incluso para escribir algún artículo académico, a veces como que lo veo en dos procesos diferentes, o al menos yo lo practico en procesos diferentes, ¿viste? Bien. Me gusta romper el hielo con el artista porque estábamos, bueno, ¿de qué hablamos? Periodismo cultural, ¿con qué encaramos las cosas? Bueno, primero que cómo se confluye, me interesa esto de la docencia a la hora también vos mencionabas recién la improvisación, bueno, el momento en el espacio áulico y mezclarlo también con hacer música, pero bueno, también cuando hablamos de periodismo cultural o de hacer lo cultural, vos tenés una experiencia más particular o personal desde ese lado, pero si nos vamos más quizás a lo académico o a lo literal, ¿qué cazzo es hacer periodismo cultural? Bueno, me parece que quienes hacen periodismo cultural o quienes están relacionados, como ustedes, al periodismo y a pensar lo cultural, que muchas veces está ligado al sentido común de pensar que lo cultural es lo artístico o las artes, ¿no? Y me parece que es un modo de verlo que a veces se cierra un poco en esos lugares. Bueno, los institutos culturales, los ministerios de cultura, por lo general se relacionan a hacer trabajos digamos, o políticas públicas en relación al arte, digamos, ¿no? Pero me parece que el periodismo cultural tiene la tarea de, si bien observar el arte, las expresiones, pensarlas, dar el salto de llegar a pensarlas en el contexto social y cultural, e incluso me parece que es muy importante pensar el periodismo cultural en relación a qué es lo que hay de representación, de estética en la sociedad o digamos, o en los grupos, o en los sectores, o en las identidades, ¿no?, que se presentan o que se han presentado históricamente, que tienen un lugar de representación y un lugar artístico también, por más que sea, no sé, la vida cotidiana o una agrupación política o lo que fuere, ¿no? Me parece que también ahí
ese cruce, ese desafío que tiene el periodismo cultural es ver, bueno, de qué manera se representa la cultura en el mundo y qué de alguna forma está queriendo decir ese modo de representación. Me gusta esto, bueno, el periodismo como representación, o sea, no lo había puesto en esa palabra, cuando también la cultura a veces es todo esto que decís, bueno, se suele reducir a, bueno, a lo cultural, como que a veces incluso nos pasa a nosotros como suplemento cultural, es como, bueno, sí, cubrimos lo artístico, pero al mismo tiempo queremos abarcar todo lo que compone también lo simbólico dentro de la sociedad. Y ahí también ver cómo se desenvuelve eso también, o cómo crees vos que se desenvuelve en este flujo tanto de la información como de, no sé si nuevos formatos, porque no quiero caer tampoco en esa conversación, pero cómo podemos centrarnos desde lo cultural transversalmente cuando hacemos comunicación. No sé, yo ahí pienso, venía pensando algunos puntos, ¿no? Para tener en la charla de hoy, de pensar estos nuevos medios, ¿no? Estos nuevos géneros. Que si uno se pone a mirar el género que, bueno, lo que estamos haciendo acá, que es un poco radio, streaming, estamos como discutiendo eso, no escapa mucho de la tradición de la radio, podríamos decir, ¿no? Y que muchas veces ese lenguaje radiofónico que ha ido mutando, ¿no? A lo largo de la historia, si uno piensa en la radio, ha tenido muchos formatos diferentes. Y hoy me parece que está más ligado a la conversación, me parece que veo algo ahí ligado muy a la conversación, a la charla, a ver distintas subjetividades que pueden estar pasando a lo largo de, no sé, pienso en los programas más conocidos del streaming, ¿no? O del periodismo cultural streaming así, no sé, o cómo se volvió a valorizar el género de la entrevista, por ejemplo, ¿no? El momento de cierto detenimiento para que un entrevistado se ponga a reflexionar, ¿no? O llevarlo a ciertos lugares en donde por ahí no teníamos tanto conocimiento, ¿no? Que muchas veces esos artistas o esas figuras que pasan por esos programas, no sé, el programa de Caja Negra, por ejemplo, ¿no? A veces descubrimos lados que quizás se expresan en ese momento, ¿no? Que no se expresarían en otro momento o en otro tipo de formato de hacer periodismo, y sí suceden ahí en esos lugares donde se da una pausa. También me parece que ese lugar de la charla, esos lugares que a veces en algunos casos son más relajados, en otros hay un poco más de histrionismo y de otro tipo de expresiones, también habla de cierta separación de la vida cotidiana o de las redes o de cierta velocidad que siempre maneja el lenguaje digital y de las redes, ¿no? Y que en el momento de la entrevista hay como cierta pausa, que me parece que el público lo ha sabido valorar a eso, y me parece como un cierto hallazgo que surgió, digamos, de la propia práctica comunicacional, así digital, digamos, ¿no? Sí, recién me quedé pensando un poco en esto que decías. Nada, el periodismo cultural, recién hablabas, pero no lo puedo dejar de pensar cada vez que hablamos con alguien que se especializa quizás en alguna rama del periodismo o en hablar de esto, es como, bueno, en realidad es transversal, porque todo es periodismo cultural. Recién mencionabas, pienso también una vez charlando con Rajendorfer, periodista de investigación, él como, bueno, no, todo periodismo de investigación, ¿no? O sea, no me cataloguen en periodista de investigación porque es todo periodismo de investigación. Y pienso en esto, bueno, vos me hablas de la entrevista, ¿no? Como transformando... Quizá a lo mejor ahí sería decir qué no es periodismo cultural, más que qué es periodismo cultural, porque hoy hace un rato mencionábamos el periodismo de espectáculo y quizá puede tocar el mismo objeto, no sé, o las mismas o intereses similares, pero no sé si eso es periodismo cultural, ¿no? Habría que pensar qué no es periodismo cultural para dejar claro a ver qué es periodismo cultural. Ir desglosándolo. O qué no se define por periodismo cultural, claro, el mismo periodista o el mismo periodista. Ahora bien, esto también apareció ya 2 veces durante la conversación, es el tema quizás de tanto en la rama de expresión más artística, cuánto del público hay en el artista o en los artistas y cuánto del artista hay en el público, y también en esto de, por ejemplo, de realizar la entrevista, Caja Negra, toda una estética, ¿no? Un living, luces bajas, cuánto hay del público que consume esas cosas en el formato y cuánto del formato ese hay del público en sí, ¿no? Esa es mi pregunta más o menos. Sí. Si se da esa relación de espejo. No sé si de espejo, pero
me surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué esos formatos han tenido tanta La pegan, total. cabida, ¿no? En Sí. el público, han tenido tanta buena respuesta, ¿no? Incluso, o los podcasts, ¿no? Sí. O el formato del podcast. Y quizá lo encuentro por ese lado, ¿no? Porque habría que pensar que el periodismo ha ido cambiando de acuerdo a cómo cambia digamos, la situación social, ¿no? O las estructuras sociales, que más o menos siempre son las mismas, pero tienen ciertos cambios. Y ahí pienso eso, ¿no? El lugar de la entrevista o de conocer las identidades, ¿no? O las subjetividades de los artistas un poco más allá de la obra, que es algo que siempre existió, pero me parece que en esos formatos se da de otra manera, ¿no? A mí me parece sumamente interesante cómo se ha modificado esto de cómo crear contenido a través del acceso, por así decirlo, a los datos o al conocimiento de qué le gusta a la gente, y ahí lo vemos trastocado en la imagen que se construye, ¿no? En cierto punto, también pensar que los dispositivos que tenemos a la mano es lo que también nos posibilita la hora de construir o pensar un programa. Estamos como un poco hasta sesgados de tipo, bueno, esto es lo que la pega, este es el formato le gusta a la gente. Bueno, si uno ve las charlas de, no sé, de gelatina, también, de cadete, claro. ¿no? Por ahí, a veces entras a un link que encontraste de una entrevista de alguna figura y 2 horas 31 dura la conversación, ¿viste? Sí, ¿Quién escucha todo eso? Bueno, habrá algún público que está interesado en escucharlo, y también me parece que al producirse en vivo también tiene ese lugar de decir, bueno, ese conteo que hay de cuántas visualizaciones hay, a veces mantienen las charlas por horas, digamos, porque están viendo una respuesta en ese número, ¿no? Claro. Digamos, qué loco. A veces es, qué sé yo, habría que historizar un poco cómo llegan los medios, cómo llegan esos formatos hasta ahora, ¿no? El rating no deja de estar presente, ¿no? Todavía, por más que al menos digamos en los medios que hoy están hegemonizando un poco más, como Blender o Gelatina u otros más, ¿no? Luzu, hay muchos. Digo, pero ese sostén del receptor, lo hemos visto, no sé, en la prensa gráfica, cuando mandaban sus cartas, y esa colaboración, ¿no? Hace que tenga peso o validez el formato que estemos construyendo. Y ni hablar ahora en la inmediatez, que la gente hasta te puede modificar el programa en vivo, ¿no? O la línea que querías tomar. Y ese avance también es sumamente interesante de cómo está. Hay que ver cómo el periodismo se va a dialogar con eso, ¿no? Con esas tecnologías y con esa demanda. Que en algún punto es mercantil, porque se está haciendo dinero con eso no hay que dejarlo. Y que muchas veces no necesariamente es periodismo, o sea, tampoco. Digamos, ¿cuál es el lugar del periodismo? Total. Para resguardar sus propias herramientas, que son en principio la información, la investigación, la búsqueda del dato y finalmente la construcción de un relato para que llegue esa comunicación con cierta intención, ¿no? Claro. Digamos, ¿cuál es el lugar del periodista? Si uno mira también los grandes medios, yo hace poco hice como un cierto ejercicio de ver los canales de televisión, un zapping, viste que están todos juntos en la grilla de la información, y no sé, como 1 hora y pico mirando. ¿Qué encontraste? Y más o menos, no, yo miro mucha televisión, la televisión está prendida mucho tiempo en casa. Bien. Pero en los canales, llamados canales informativos, me costó mucho tiempo distinguir, bueno, qué se está dando de información real ahí y cuánto hay de editorial, ¿no? Total. Todo el tiempo se está editorializando. Lo mismo me parece que es algo que sucede en el marco de las redes y del periodismo de redes. También hay mucha editorial, ¿no? El dato, la información o incluso la primicia ya no es tan importante para un medio tener la primicia, porque son segundos y se levanta de otro lado. E incluso me parece que hay un trabajo de todos los grandes medios o medios un poco más pequeños también, de tener informantes, de tener datos todo el tiempo. Enseguida lo que dijo un canal, el otro ya lo tiene, lo replica, ¿no? No es que te vas a perder algo importante, digamos, ¿no? Enseguida ya está replicado. Obviamente que algunos lo dirán con más énfasis, otros con distinto énfasis, ¿no? Ahí entra a jugar la subjetividad, ¿sería? Sí. ¿O siempre está? No sé si la subjetividad, pero me parece que... Intereses. Sí. La editorialidad creo que lo dijiste. Sí, es eso. Hay como demasiado editorial, me parece a mí. Incluso
en el modo de presentar una información. Ya se presenta la información con una bajada previa al espectador, podríamos decir, ¿no? Al televidente. Y que me parece que en algún punto atenta incluso con esa relación de comunicación que habría que tener con el pueblo, ¿no? Bueno, esta es la información. No digo que la información sea inocente, y eso ya lo hemos discutido mucho tiempo, ¿no? Pero me parece que si se pasa al lugar de decirle al público cómo tenés que interpretar la información de hoy en día todo el tiempo, me parece que ahí hay un problema que en algún momento se va a tener que resolver. Pero ahí no sentís que es un 50 y 50, es decir, por quien lo consume sabe que lo está consumiendo de esa manera y quiere consumirlo de esa manera, y el periodista sabe que quien lo está mirando no va a retrucar, sino va a decir, ok, me voy al mazo. Sí, me parece que también hay una búsqueda de parte del público de ir a ver. Refundamentación de su verdad, quizás. Puede haber algo de eso también, sí, pero bueno, también eso un poco, no digo la palabra nicho porque no me gusta, pero sí, de alguna manera se fragmenta, cierra un poco los discursos, ¿no? Total, sí. Recién mencionaba, me quedé con lo de la editorialidad, no le había puesto esa palabra, pero pasa muchas veces, me corro de la televisión, bueno, los trajiste a colación a los medios de streaming. Bueno, pero la televisión tiene mucha relación con la cultura digital, con los medios totalmente, digitales también, desde ya, pero... Uno ve a los periodistas, perdón, no, por favor. Vemos todo el tiempo a los periodistas en los canales de televisión al lado de una pantalla, señalando una pantalla, un gráfico. Es como que la figura corporal del periodista es estar parado al lado de una pantalla, no sé qué sentido tiene. Entre pantallas verdes. Entre también, pantallas, sí. Estar parado, estás viendo una pantalla sobre alguien que está parado al lado de una pantalla, digamos. Eso sería, si uno lo mirara objetivamente al relato que se están construyendo, de la forma, es eso, es un living, alguien sentado, alguien se para al lado de una pantalla, y vos estás viendo una pantalla, y después te fragmentan la pantalla. En otra pantalla más chiquita que hay dólares así, una manito pasando dólares. Sí. Abajo ese blue oficial. Sí, total, y que es como una sobreactuación también, y el periodista, el conductor de televisión es como, bueno, tengo el poseedor de la verdad. Ahora, creo que el stream o los nuevos multimedios, si se quiere, como que hay todo lo contrario, me muestro descontracturado, parece que no tengo una producción detrás, o muchas veces se llega como a eso, ¿no? Bueno, pienso en Luzu TV, me han llegado muchos pibes que quieren hacer radio streaming, y es como, bueno, pero no necesitamos pauta, no necesitamos eso porque estos programas hablan así nomás. ¿Cómo no? O sea, la producción que también hay detrás de eso, con la intencionalidad de que parezca información relajada, ¿no? Sí. Nada, era un... incluso muchos de esos programas ya se acercan a la televisión, ya el formato de auriculares y streaming solamente ya no funciona tanto. Claro. Si uno mira el programa de Rebord, hay una cercanía a los modos, incluso a Babi Echecopar, cómo construye la editorial en una especie de monólogo inicial, o Tato Bores, o tantos que lo han hecho en la televisión, luego una mesa, un invitado... tiran al aro de básquet, ahí aparece, digamos, el desarrollo que hizo Tinelli en la televisión, de traer a un político, una figura, y ponerlo a hacer una cosa que uno no lo hubiese pensado que lo podía hacer, como jugar al fútbol o algo de eso. Claro, hay toda una reconstrucción estética que se retroversiona. Hay algo que me parece central para discutir, que me parece que es un desafío de poder plantar esta diferencia de comunicación, periodismo, que yo noto un montón esto de... Hay una información y en vez de proponer un posicionamiento crítico o construir otra cosa, hay una necesidad, un fijamiento de responder, defender, ¿no? Y no construir justamente esto que para mí es periodismo, que es brindar un posicionamiento crítico hacia eso que me pasa. Obviamente que hay opiniología, hay subjetividad, nada es objetivo en definitiva, pero creo que se está perdiendo esa lógica de lo crítico, de contraponer lo que yo pienso con la realidad, con información, etcétera. No está ese gusto, ¿no? Digo, las expresiones por lo general están en esa. Y me parece que ese es el desafío hoy en la construcción de... Sí, también me parece a mí que el desafío está, si uno historizara un poco el desarrollo de los medios y de las crisis, uno podría pensar, y el periodismo siempre ha tenido la tarea de ir al encuentro con lo real, ¿no? Que quizá
no sé si está pasando hoy, a pesar de que hay un montón de herramientas digitales para poder hacerlo, de ese encuentro con lo real, de ver qué está pasando, de hacer periodismo de investigación, periodismo cultural en la calle. O sea, la calle sí aparece, pero aparece con un cronista haciendo algunas preguntas, Claro. y en un formato de humor para ver si la señora Bisman responde de manera Total. ridícula. Vuelve este ¿no? juego de la No representación digo que en no doble haya, sentido. que no haya una buena tarea de investigar. De hecho, no Claro. me acuerdo algunos nombres, pero hay un programa que hacen unos chicos jóvenes que van por toda la Argentina haciendo preguntas, que me pareció Sí. interesante. Sí, indisciplinadas. Indisciplinadas. Claro. Eso me parece interesante. Me parece que encontraban algo ahí que está bueno. ¿Eso sería periodismo cultural en ese espectro? Sería periodismo, Sería me parece, periodismo, en serio, sí, porque el van a encuentro buscar al el territorio, relato, sí. y yo pensaba, bueno, en los 90, en la década del 90, el mayor desarrollo que hubo a nivel de lenguaje lo tuvo el cine, lo tuvo el campo audiovisual, con el nuevo cine argentino y algunos formatos televisivos, ¿no? Fabián Polosecchi, digamos, el cine de Adrián Caetano, de Estañaro, ¿no? Recién escuchábamos la música de Ocupas cuando empezábamos. Y eso bueno, Ocupas es una ficción que va a encontrarse con la realidad un poco también. Claro. Y bueno, esa es me parece que es la pregunta que tiene que venir para ver qué es lo que tiene que hacer el periodismo con estos medios. Bueno, pero cómo se va ese encuentro con lo real es algo que hay que desarrollarlo, y me parece que va a suceder en algún momento. No hay que esperarlo sentado, obviamente. Claro, no. Quienes tengan la tarea de buscar una nueva forma de narrar, porque me parece que lo que se está necesitando en este contexto de tanta editorial por todos lados es encontrar una forma de narrar, una forma diferente de contar, de llegar a la realidad, de llegar a los problemas actuales, para generar ese interés en la gente. La gente, o sea, si hay algo realmente interesante, si hay algo realmente que llama la atención, algo que no está, algo que falta decir y todavía no se ha dicho o no se ha mostrado, me parece que la gente no es, el público, no es, yo no miro al público de la televisión o de las redes sociales como alguien, digamos, que está dominado por los medios, sino que me parece que si hay algo que llama la atención, que es interesante, el público va a ir ahí. Claro. Necesariamente. Pienso en lo difícil que también es construir el relato, ¿no? En esto, ¿no? Hay como... todo el tiempo estamos pensando en esto, en el consumidor, en el espectador, bueno, en lo que exigen, lo que lo divierte, esto, y bueno, que la señora diga lo que es gracioso para que nos miren el reel, que encima es de 1 minuto y medio. Bueno, también cómo jugamos con eso, ¿no? En una información que tiene que llegar, impactar rápido, ¿no? Incluso lo vemos pienso en las sesiones de diputados, bueno, el minutito que se preparan para redes, ¿no? Este recorte va para redes, muchachos. Después estoy 20 minutos hablando que... Claro. Quizás en el aire. Pero bueno, también cómo podemos, o qué herramientas nos brinda pensar un periodismo cultural, esto que pueda transversalizar también las discusiones. Yo creo que valorizar la palabra es también pensarlo desde lo cultural, más allá de lo artístico, o hoy hablamos de lo espectacularización de la realidad. Espectacularización de la realidad. Aparte, también, para sumar a tu pregunta... No sé si es una pregunta o un... No, por lo menos a mí la pregunta que me nace es... cuando hablabas del tema ¿no? Por ejemplo, el conductora, vos dijiste conductora y a mí se me vino la imagen Johnny Viale con la pantallita atrás diciéndote, bueno, esto es lo que quieren hacer los medios. Digo, es en parte, de nuevo con esto, ¿no? Para reafirmar al público lo que piensa. Se puede decir que lo cercenado de información lo tiene el comunicador y no a quien comunica. Digo, por el miedo a decir y por el miedo a utilizar la palabra correcta, cual si fuese una cirugía para que te entre y vos me consumas. Sí. Me parece que ahí juegan los intereses de los medios, de los periodistas, ¿no? De qué es lo que están queriendo lograr con esa editorial, ¿no? Y de aquel dato objetivo que pueda tener una información llegue empaquetada en algo, claro. ¿no? Esa me parece que es la tarea no solo de la editorial, sino de cómo se construye mucha información hoy en día. Me parece que va por ese lado, ¿no? De cómo se construye un paquete donde ya la información llega como demasiado interpretada, me parece, e incluso
la credibilidad está puesta, digamos, en lo que vos pensás políticamente. Claro. Aquellos que por ahí adherimos a algún partido político o lo que fuere, ya tenemos ahí como algún lugar donde se pueden acercar más a la verdad y en otro no. Claro. Igual ya dudamos de todo, ¿viste? Sí, total. Y traer también a colación que cuando hablábamos de los no sé si nuevos medios o esa garcha ahora, de todo eso, del uso y no sé qué cosa, me hacía acordar mucho a lo que dijo un gran filósofo hace un par de años, el señor Indio Solari, que decía, Nike es la cultura, el just do it. Él le decía el Nike. Claro. Nike es la cultura. Claro. El Y just no do sé. it, el hecho de decir, sí, mirá, lo puede hacer el pelado Rebord, bueno, vos también lo podés hacer. Sí. Lo pudo hacer pelado Trebuch, vos también lo podés hacer, o sea, Claro. Sí. ¿no? Pero para No mí sé. ahí juega, bueno, un elemento estético que se usa, que La es pelada. brindarte esa sensación de transparencia, de acercamiento. Y en realidad, para mí está generando esto situaciones de, no sé si de pasividad, pero no de reconocimiento de que Claro. también el lector construye sus ideas. Y también, vuelvo a lo mismo, para mí el posicionamiento crítico es lo que hoy nos va a dar ese aspecto que como señalaba Franco, de encontrar la posibilidad de ir al encuentro con el territorio y que el territorio nos sorprenda, no estar pensando en qué tema quiero hablar y Claro. cómo lo quiero hablar y qué es lo que quiere mi público, ¿no? Nos hemos perdido eso, la sorpresa de la realidad. O sea, hoy todo es transparente y eso es re loco y a mí mal. Pero bueno, Panóptico igual, ¿no? bueno, ni hablar. Que sea todo Estamos transparente. haciendo una verborrajeada importantísima, pero quería saber también igual un poco que cómo ves vos estos nuevos perdón, no, ya sé que vos no sos el poseedor de la verdad de qué pasa Ni con mucho los menos, nuevos ni mucho ni menos. nada, pero bueno, me gusta también saber otras opiniones porque a veces me encuentro en el pesimismo a veces de todo lo que estamos mencionando, como bueno, la verdad que son todos, no sé, todos intereses que nada, pero esto, la construcción de un mensaje que cada vez tiene menos valor o dónde está la información, que claramente en estos espacios se construyen, pero bueno, vos tenés una mirada un poco más optimista quizás desde la docencia, cómo se construyen estos nuevos formatos, estos nuevos relatos también. Esperanzada, más que optimista. Ok. Esperanzada en la historia, porque siempre ha sucedido de que los cambios se producen y que hay nuevas generaciones que a lo mejor en algunos formatos cristalizados o los modos cristalizados que hoy se están dando en la forma de llegar a la masividad en las redes, en algún punto a veces pueden aparecer nuevas formas, ¿no? Y me parece que eso en algún momento se va a dar, o se está dando, o es parte de un proceso, ¿no? Que se vaya a dar. ¿Sentís que hay algún canal de stream hoy que marca esa diferencia o que consumas? ¿O estás más en eso, televisión? Yo otro miro más formato? televisión y lo que me llega de streaming es lo que me llega por un link externo de algo, de que pasó algo en un programa. La verdad Vuelve que esto, no. lo de los recortes. clip Lo de digamos. los recortes, me Sí. llega un recorte y ingreso a verlo. Me parece que el público que mira el streaming, a veces ves que hay como millones de vistas o cientos de miles, o no sé cuánto es el número promedio de esos programas que un poco hegemonizan ese espacio. Pero a mí me pasa que me cuesta tener el momento de ponerme a verlos, a escucharlos en vivo, como que estoy haciendo otra cosa en el día. Ok, Hay ¿sentís un que- lugar ahí de cierto momento de ocio que yo lo tengo por otro lado a lo mejor, y hay otros, no sé, otras formas de vivir que por ahí Ni lo hablar. tienen más cerca de eso. Sí. Que uno prioriza. Recién dijiste la palabra clave. Nosotros somos Capto, Cultura Abierta y Popular para Tiempos de Ocio. Y acá me meto el tema de conversación en otros lados, porque bueno, te quiero preguntar qué significan para vos los tiempos de ocio, o qué es el ocio para vos, dónde entra en tu vida. ¿Qué sé yo? No sé, me parece que la palabra ocio yo nunca la ligué a la improductividad. Me parece que el Bien. ocio está la productividad y puede estar quizá el encuentro también con lo nuevo, me parece, ¿no? Porque si fuera del ocio está lo que ya está en algún punto más programado,
para hacer en el día, o de la vida cotidiana, o del cumplimiento de ciertas normas, podríamos decir, quizá en el momento de ocio sea aquel espacio de donde, no sé, la vida o lo que sucede se puede extrañar un poco y mirarla de otro lado. Por eso suscribo a lo que dice el gran Fabián Casas con Ocio, con su novela, en donde ahí en Ocio, en una serie de relatos que hay, digamos, muestra cómo el ocio es un punto de vista crítico también, ¿no? Ahí Fabián verdaderamente Casas, se elige. Ocio, espacios felices. A mí se me viene esta imagen y lo voy a traducir en una pregunta. ¿Qué recuerdo tenés mejor, más lindo de tu infancia? No sé, a ver, un recuerdo lindo de la infancia. Son muchos, me parece que la infancia qué bueno. integralmente. Uno que te venga así ahora, no sé. Una vez ganamos un campeonato con el equipo donde yo jugaba y nos ganamos un viaje a Mar del Plata. Fuimos a viaje a Mar del Plata a jugar, eso es un gran recuerdo. Ahí va. De colectividad, de equipo, que triunfamos y eso. Lamentablemente uno gana y otro pierde, pero esa vez nos tocó ganar. Bueno, y tuvimos un viaje a Mar del Plata a jugar otro campeonato, a seguir jugando al fútbol. Y me acuerdo que fue como fantástico, no sé, jugar contra... No nos tocó jugar contra Boca, contra River, pero jugamos contra Huracán, me acuerdo, contra Quilmes. Y ahí igual nos regolearon, porque bueno, pero había mucha diferencia. Era Mar del Plata. Pero era ir a Mar del Plata con compañeros, algunos compañeros del colegio, otros del barrio, que era un barrio un poco popular y haber tenido esa posibilidad de viajar. ¿De acá de La Plata? O... No, de Junín. Yo Junín. nací en Junín. No nací en Junín, pero mi infancia la tuve toda allá en Junín. O sea, la calidad y la suerte estuvo de su lado y se ganaron un viaje a Mar del Plata. Sí. A jugar contra Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Franco, No, por ¿por venir qué? a No, charlar ¿por de qué? este popurrí de cosas hoy con nosotros. Nada, más que bienvenido igual a volver también en formato músiques. Bueno, dale. Queda la invitación abierta. Acá Volveremos. queremos mucho a Hojas Secas, Hojas Obvio. por el Barrio. Y No me ojalá acostumbro al volvamos cambio. a tocar otra vez acá en el Sí. espacio de la comunidad, que es Sí. muy bueno, nos sentimos muy cómodos ese día. Estuvo buenísimo. muy buena la Bien ahí, fecha. alta fecha. Fue la fecha del primer programa de Capto, nada, lo digo. Sí, es Sí, verdad. fue ese momento. Gracias, Franco, por venir a charlar con nosotros. a ustedes. ¿Nosotros qué hacemos? Nos quedan 20 minutos. Y Nos vamos a un pequeño corte y ya bailamos. volvemos.